estimados participantes, gracias por continuar en este ciclo de conferencias Foro Jurídico de Primavera 2020. Agradecemos la presencia del magistrado en retiro, doctor Héctor Hernández Tirado, desde el Estado de México, autor de un buen número de obras con bastante sapiencia sobre su quehacer dentro del Poder Judicial. Tenemos también, como siempre, la presencia de la maestra Marina Marín, en representación, por supuesto, del presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Tenemos también al doctor Jorge Pesqueira Leal. Cedo el uso de la voz en este momento a la maestra Marina Marín para que nos dé la bienvenida. Gracias, doctora Luz. A nombre del licenciado Francisco Gutiérrez Rodríguez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, les doy a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia del Foro Jurídico Primavera 2020. Es un honor para nosotros recibir esta tarde al doctor Héctor Hernández Tirado, magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de México, y al doctor Jorge Pesqueira Leal, quien está acompañándonos en representación de la Universidad de Sonora en este acto. Quiero iniciar subrayando que este evento académico es posible gracias a la doctora Luz María Durán Moreno, directora de la División de Ciencias Sociales, y a la doctora María Auxiliadora Moreno, coordinadora de posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora, y al convenio de coordinación que gracias a las gestiones de la doctora Luz de Lourdes Angulo López celebramos con el Supremo Tribunal de Justicia, teniendo como finalidad contribuir a la impartición de una justicia cada vez de mayor calidad en el Estado. Magistrado Héctor Hernández, a nombre del magistrado presidente y de todas y todos los participantes que nos dimos cita el día de hoy, siéntase bienvenido y le doy las gracias por la distinción que nos hace con su honorable presencia. Le cedo el uso de la voz al doctor Jorge Pesqueira. Gracias. Hola, muy buenas tardes, funcionarias y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Sonora. Tal y como se comentaba con anterioridad, para la Universidad de Sonora, pues es un privilegio el hecho de que se haya producido, que se haya generado esta sinergia con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sobre todo en este foro que se denomina de primavera, destinado a que ustedes incorporen más elementos, conocimientos para una mejor y más adecuada impartición de justicia. Déjenme comentarles y que por lo que hace a nuestro conferencista, el doctor Héctor Hernández Tirado, es una persona extraordinaria, lo conocemos desde hace ya mucho tiempo, es una persona, un investigador, un docente, una persona que ha dedicado su vida al servicio de los demás, como vamos a poder observar, es doctor en Derecho, pero además es experto en distintas áreas, en Derecho Corporativo, en Informática Jurídica, en Argumentación Jurídica, en Mediación y Conciliación, en Justicia Restaurativa, también en Estudio Científico del Derecho, pero sobre todo lo que es muy interesante para ustedes y para nosotros es el hecho de que es magistrado en retiro. Una persona que destinó una buena parte de su vida y logró llegar a un punto que es al que todos aspiran cuando inician una carrera judicial, convertirse en magistrados. En este caso, en el Estado de México, el que tiene más habitantes de la República Mexicana, incluso más que muchos países en América Latina. Como magistrado, su labor fue extraordinaria, ¿no? Fue consejero del Consejo de la Judicatura y bueno, ustedes sabrán que la escuela judicial más grande de América Latina precisamente se encuentra en el Estado de México y depende del Poder Judicial. Pero independientemente de ello, a principios de este siglo, el doctor Hernández es una persona visionaria, ¿no? Experto en justicia adversarial, valoró y ponderó la importancia que tiene la justicia autocompositiva, es decir, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y bueno, a partir de 2003 inicia un movimiento en el Estado de México del que fuimos coprotagonistas por fortuna, y en su momento él decide que el mejor espacio para desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, es precisamente que como magistrado
pase a ser el fundador del primer centro de justicia alternativa dependiente del Poder Judicial en el Estado de México. Este punto es para nosotros muy relevante porque se ha convertido en un faro de luz en esa región para diseminar precisamente no solo esta vía de solución pacífica de conflictos centrada en el ganar-ganar, sino además porque han irradiado el conocimiento en otros estados de esa región de la República. Es importante destacar que Héctor es una persona que ama la docencia y que en consecuencia dedica su vida también a esta. Y entre las actividades que desempeña, lo hace tanto en instituciones que dependen de poderes judiciales de la República destinados a la capacitación como en universidades. Imparte materias como derecho civil, ¿no?, como argumentación jurídica, materias muy importantes, muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas jurídicos contemporáneos y sobre todo una materia que me parece muy importante y es muy importante para todos, juicio de amparo, ¿no? Además de esto, ha tenido reconocimientos nacionales del más alto nivel en su trayectoria como miembro del Poder Judicial y además de eso, en su trayectoria como edificador de la paz, obtuvo en el 10º Congreso Nacional de Mediación la Medalla a la Paz y la Concordia. Es muy importante destacar además que ha destinado buena parte de su vida a escribir, pero decidió, en lugar de escribir sobre temas tradicionales, convencionales, que son útiles para la justicia adversarial, escribir sobre justicia autocompositiva. Es decir, escribir sobre mediación, escribir sobre negociación, escribir sobre argumentación, pero en el contexto precisamente de la solución pacífica de conflictos. Yo estoy cierto que en esta ocasión Héctor Hernández, como siempre ha sido, es un hombre pulcro, muy fino en su expresión y sobre todo una persona muy sensible ante la realidad. Y toca este tema precisamente de daños punitivos y la indemnización integral justa, ¿no? Que es tan importante para los mexicanos y para las mexicanas en este sentido de que a diferencia de naciones como Estados Unidos, como Canadá y naciones europeas, el tema que tiene que ver con el daño integral, el daño moral, no ha sido adecuadamente explorado y operado en nuestro país. Por ello, estos temas muy puntuales, ¿no?, que aparentemente son de interés solamente de ciertos operadores del sistema de justicia, son del interés de todos nosotros. Porque nosotros mismos, incluso ya no como servidores públicos ustedes, se pueden encontrar con el hecho de que algún familiar o alguien haya sido víctima de un suceso en el que se reclame un daño moral por negligencia o por algún otro factor. En consecuencia, y ya para concluir, estoy cierto de que será aleccionadora esta charla. Estaré muy al pendiente yo también. Me encanta cuando escucho a Héctor, precisamente porque siempre aprendo de sus conocimientos, de su estilo, de su perfil, y bueno, ha dado mucho a nuestro país. Y ahora mismo se puede catalogar como uno de los constructores más importantes en México en la edificación de paz social. Paso el uso de la voz al doctor Héctor Hernández. Muchas gracias por tu amable presentación, estimado doctor Jorge Pesqueira. Lamentablemente me quitaste 15 minutos, pero trataré de reponerlos en los minutos que me restan. Pero antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar en este foro jurídico de primavera 2020 a la Universidad de Sonora, al Poder Judicial de Sonora y, por supuesto, al doctor Jorge, a la doctora Luz, amigos de hace muchas décadas. Empezaré por decir a quienes me hacen el favor de escuchar que el tema daños punitivos y justa indemnización en México lo desarrollaré con apoyo en la noción de los principios comprendidos en nuestra ley fundamental, en el Pacto de San José y en base al derecho fundamental a la justa indemnización que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diseñó mediante la emisión de los criterios que más
adelante, un poquito más adelante mencionaré, inaugurando así el camino, según mi opinión, para incorporar la teoría de daños punitivos al derecho mexicano. A manera de introducción, podemos decir que los daños punitivos pueden conceptualizarse como la penalización económica de cuantía extraordinaria y de carácter ejemplarizante que impone un juez al causante de un daño por haber incurrido en un comportamiento de mala fe o conducta maliciosa. La teoría de los daños punitivos, amigos, tiene básicamente tres propósitos. Uno, aliviar al perjudicado. Dos, castigar al responsable por su conducta. Y tres, servir de ejemplo. Ustedes saben muy bien que el tema de daños prevaleciente en México se ha encontrado regulado y tratado en la doctrina jurídica, limitándose a la reparación de aquellos daños que deben ser consecuencia inmediata y directa de la conducta dañosa sobre la víctima, sin buscar otras finalidades. Sin embargo, mediante los recientes criterios emitidos por la primera sala de la Corte, se abrió la posibilidad de reclamar cantidades ejemplares por razón de daños punitivos. En palabras del actual presidente de la Corte, las personas y empresas deben tener una consecuencia por los hechos ilícitos en los que incurran, a partir de la cual se les haga más barato a las empresas, a las instituciones y a las personas tomar las medidas de cuidado necesarias en lugar de esperar a que pase una desgracia y después sean condenadas a pagar millones de pesos. Y esto es lo que se entiende en la opinión del presidente de la Corte como daños punitivos. Así las cosas. Pero para mayor claridad y la debida contextualización de nuestro tema, permítanme, estimados amigos, partir de dos premisas que estimo fundamentales. Primera premisa. Considero que en los hechos y actos jurídicos causantes de responsabilidad contractual o extracontractual, en todos los casos, la justa indemnización a título de reparación integral del daño es esencial para la pacificación en México. Pues hemos afirmado en otras ocasiones, en otros escenarios, en otros ámbitos, que sin justicia no puede haber paz duradera. Por esto es que, en primerísimo lugar, cuando por algún motivo intervenimos en actos o hechos causantes de daño, deberíamos acudir a la justicia alternativa para pactar mediante el diálogo y la negociación las bases del resarcimiento justo, ya que, como lo sostuvo el tercer tribunal colegiado del tercer circuito en su tesis aislada con el número de registro digital 2.004.630, el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Sin embargo, el acceso a tales mecanismos alternativos por el momento, como todos saben, es voluntario. Contrario a lo que establecía el artículo 155 de la Constitución Federal de 1824, en el sentido de que nadie podía entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre injurias sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación. Segunda premisa. En el Índice de Estado de Derecho 2020,
del World Justice Project nos muestra un descenso del Estado de Derecho en el mundo. Este índice, como ustedes saben, mide el desempeño de 128 países y jurisdicciones respecto al Estado de Derecho, utilizando básicamente 8 factores. 1, límites al poder gubernamental. 2, ausencia de corrupción. 3, gobierno abierto. 4, derechos fundamentales. 5, orden y seguridad. 6, cumplimiento regulatorio. 7, justicia civil. Y 8, justicia penal. En dicho índice, México lamentablemente se ubica en el lugar 104 de 128 países y jurisdicciones. Y además se encuentra en el lugar 26 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe. Ya se sabe que la corrupción, seguridad y justicia penal son áreas que han requerido y requerirán en el presente mucha mayor atención en nuestro país. Se registró, según el índice mencionado, un deterioro estadísticamente significativo en el factor que mide orden y seguridad, pero el rubro mejor calificado es gobierno abierto, pues México ocupa el lugar 136 de 128 países. Por lo tanto, estimados amigos, yo creo que no hay mucho que festejar y sí mucho por andar. Y si lo hacemos, yo creo, de manera ordenada, solidaria, progresiva, con el carácter de seres humanos interdependientes, habitantes en un piso común y en un mundo global, seguramente alcanzaremos mejores estándares de convivencia. Mientras esto se alcanza, creo que los operadores jurídicos y jurisdiccionales, como los que me escuchan, podemos transitar civilizadamente, orientándonos por los principios tutelados en nuestra ley fundamental y en los tratados internacionales en los que México es parte, con objeto de construir un México más justo. En este contexto, podemos decir que es bien conocida la crítica formulada por Ronald Dworkin a la tesis central de la teoría jurídica de Hart, conforme a la cual el derecho no solo se encuentra formado por reglas, sino que existe otro tipo de normas que son los principios que presentan sustancialmente diferencias respecto de aquellas. Por su parte, el profesor Gustavo Zagrebelsky, en su obra magna, hermosa, seria, profunda, ampliamente recomendable, denominada El derecho dúctil, nos hace entender cuál es la diferencia entre reglas y principios, al señalar que las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos o no debemos actuar en ciertas situaciones específicas previstas por las reglas mismas. Sin embargo, nos dice el profesor Zagrebelsky, los principios nos proporcionan criterios para tomar posición ante ciertas situaciones concretas que a priori parecen indeterminadas, generan actitudes favorables o contrarias, de adhesión y apoyo o disenso y repulsa hacia todo lo que pueda estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto. Y agrega el profesor Zagrebelsky, el derecho por reglas del Estado de Derecho decimonónico era algo cualitativamente distinto al derecho por principios del Estado constitucional contemporáneo. Y este cambio estructural, según el profesor, este cambio estructural del derecho tiene que comportar necesariamente consecuencias muy serias también
para la jurisdicción. Muy a pesar del atinado pensamiento de Dworkin y Zagrebelsky, nos encontramos inevitablemente frente a un tema muy controvertido: los principios como normas en el derecho. Pero podemos señalar como algo característico de los principios que, al ser normas indeterminadas en el sentido de no tener un ámbito de aplicación perfectamente delimitado, por cuanto que el supuesto de hecho que constituye su antecedente se encuentra abierto, requiriendo constantemente como consecuencia jurídica ineludible la práctica de una tarea de cognición a fin de determinar su presupuesto fáctico, tarea que la doctrina y la práctica jurisdiccional conocen como ponderación, área dentro de la cual quizás debamos tener presente el principio de derrotabilidad de las reglas, es decir, de las normas jurídicas, según el cual el principio de derrotabilidad opera como una intención de constitucionalizar los márgenes de acción del legislador en función de permisiones, órdenes y prohibiciones, ya que la llamada división de poderes queda perfeccionada solo mediante un modelo de aplicación argumentativa del derecho. Sobre este tema específico, me permitiría recomendar ampliamente también la lectura del libro Teoría del Derecho y Decisión Judicial, coordinado por Pablo Raúl Bonorino Ramírez. Tema que además lo podemos encontrar explicado espléndidamente por Pietro Sanchis, cuando dice que el modelo argumentativo no yugula la libertad de configuración que corresponde al Parlamento, o sea, al Poder Legislativo, sino que solo lo somete a una muy modesta exigencia de racionalidad o de prohibición de arbitrariedad. Dice Sanchis que es difícil concebir una opción legal que no pueda exhibir alguna razón sustantiva con respaldo constitucional. Pero en todo caso, dice Sanchis, ocurre que la propia libertad de configuración del legislador opera siempre como argumento a favor de la conservación de la norma. Cabe decir entonces, agrega Sanchis, que la democracia y su exigencia de respeto a la ley no solo no quedan sacrificados por la ponderación de los jueces, sino que forman parte de la misma. Pero como las demás libertades y principios, en su aplicación concreta, también el principio mayoritario o democrático ha de poderse conjugar con los demás. ¿Y por qué no? Habrá de ceder cuando no sea capaz de superar el juicio de razonabilidad que la ponderación comporta. En este orden de cosas, estimados amigos, cabe la pregunta: ¿las reglas o normas jurídicas son suficientes por sí mismas para que los jueces den siempre una solución justa a un caso concreto? Yo me adhiero a las posturas que niegan tal posibilidad, frente a todas las normas del ordenamiento jurídico inclusive. Para demostrarlo y tratar el propósito de esta charla, que es la aproximación al tema de la razonabilidad de los daños punitivos y la justa indemnización, voy a pedirles centrar nuestra atención en las normas condicionales, es decir, aquellas que se sustentan en un antecedente o supuesto de hecho para aplicarle un consecuente, es decir,
una consecuencia jurídica. Veamos el siguiente caso. Primero, a la luz de las reglas y luego a la luz de los principios. El artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México establece que la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible o en el pago de daños y perjuicios. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda, reza este precepto, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ya todos ustedes saben. Y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte, la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Los créditos por indemnización, cuando la víctima fuere un asalariado, son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Las anteriores disposiciones se observarán en el caso inclusive del artículo 2647 del mismo ordenamiento. Ahora bien, el artículo 2086 del Código Civil de Sonora, que ustedes conocen de memoria, pero que es útil para los fines de la demostración que inmediatamente antes propuse, establece: la reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él y cuando ello sea imposible, en el pago total de los daños y perjuicios de orden patrimonial y moral. La valorización de tales daños y perjuicios se hará por el juez condenando al pago de una reparación total en los casos de daño a las cosas. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o incapacidad total, parcial o temporal para el trabajo, la indemnización de orden patrimonial consistirá en el pago de una pensión mensual que se calculará en los términos que ese precepto pues describe en su fracción primera, segunda, tercera, cuarta, de manera precisa, diría yo, e inclusive lo señalado en la fracción quinta igualmente de manera precisa. A lo que voy es que como podemos observar, primero, como podemos observar en primer lugar, en los dos códigos mencionados de la Ciudad de México y el del Estado de Sonora, para calcular la indemnización en caso de muerte, el Código Civil de la Ciudad de México remite a la Ley Federal del Trabajo. Y el Código Civil de ustedes señala una pensión mensual en base a los parámetros que especifica. Y segundo, en segundo lugar, en el derecho de daños contemplado en los dos preceptos citados, a mí me parece que el eje central se encuentra en el principio no dañar a otro, conocido bajo la antigua expresión alterum non laedere, consagrada por el jurista romano Ulpiano como uno de los tres iuris precepta o precepta iuris. A este principio del derecho, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció y otorgó jerarquía constitucional al resolver el amparo directo 30/2013 relacionado con el amparo directo 31/2013
emitiendo las tesis que un poquito más adelante citaré. De dicho principio general, no dañar a otro, emanan, en mi opinión, otros dos principios de igual valor o rango. El primero es el principio de reparación integral, el cual implica que si una persona causó daño a otro y se dan las condiciones de precedente y consecuente que se van construyendo en nuestro sistema jurídico a la luz de la legislación y de la jurisdicción, está obligado a la reparación integral. En materia penal, léase, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley General de Víctimas, donde se establece que dicha ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, párrafo 3, 17, 20 y 73, fracción de la 19 a la 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano y otras leyes en materia de víctimas, ordenándose que en las normas que protegen a víctimas, en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona, que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, y que cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. E invitaría respetuosamente que ustedes por su cuenta lean con posterioridad el texto de los artículos 26 y 27 de la Ley General de Víctimas. Ahora bien, la integración al ordenamiento jurídico nacional del principio de reparación integral del daño o justa indemnización la podemos encontrar en la tesis de la primera sala de la Corte con el número 2.001.744 al resolver el amparo directo en revisión 1068 /2011 que dice: reparación integral del daño o justa indemnización. Este derecho fundamental quedó incorporado al ordenamiento jurídico mexicano a raíz de la reforma al artículo 1 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. El derecho de reformas, el decreto de reformas a la Constitución Política, publicado en el medio de difusión y fecha referidos, tuvo por objeto ampliar el marco jurídico en la protección de los derechos fundamentales y obligar a los órganos del Estado a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, para lo cual consideró necesario incorporar a la ley fundamental los derechos humanos previstos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a fin de que trasciendan y se garantice su aplicación a todo el ordenamiento jurídico, no solo como normas secundarias, pues de los procesos legislativos correspondientes se advierte que la intención del constituyente permanente es garantizar que se apliquen eficaz y directamente, así como incorporar expresamente en el artículo 1 constitucional el principio de interpretación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, conocido como pro persone o pro homine,
que indica que estos deben interpretarse favoreciendo la protección más amplia posible y limitando del modo más estricto posible las normas que los menoscaben. De conformidad con lo anterior, dijo la Sala, corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para asegurar que cualquier violación a los derechos fundamentales de los gobernados ocasionada por particulares sea reparada por el causante del daño. Así, a partir de la entrada en vigor de la citada reforma constitucional, el derecho a una reparación integral o justa indemnización ante la vulneración de derechos fundamentales, previsto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede considerarse incorporado al ordenamiento jurídico mexicano. El segundo principio, que en mi opinión surge del principio general no dañar a otro, es el principio de prevención, estimados amigos, que impone a toda persona el deber de adoptar las medidas razonables para evitar que un daño se produzca o hacer cesar el mismo o al menos no agravarlo. Por otra parte, no podemos negar que hasta hace poco nuestro sistema normativo en materia de daños se había caracterizado por ser hasta cierto punto estricto y rigorista. Por ejemplo, en su génesis, el Código Civil Federal vigente únicamente reconocía expresamente la posibilidad de recuperar los daños y perjuicios materiales causados de forma directa y necesaria por una conducta ilícita. Posteriormente, a finales de 1982, se incorporó de forma expresa el concepto de daño moral. Sin embargo, la figura del daño punitivo, ampliamente estudiada y reconocida en otros sistemas, como el derecho estadounidense, no está en la actualidad, inclusive, expresamente regulada en los códigos civiles. Sin embargo, su incorporación en nuestro derecho se ha realizado de manera, sin lugar a dudas, significativa a partir de las tesis emitidas por la primera Sala de la Corte en los amparos directos aludidos, números 31, diagonal 30, diagonal 2013 y 31, diagonal 2013, mejor conocidos como el caso Mayan Palace, en donde se declaró la posibilidad de reclamar daños punitivos en México, inscribiéndolos en el propio artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México. Los ministros de la primera Sala de la Corte se basaron básicamente en dos argumentos. Primero, en una interpretación literal y teleológica del artículo 1916 del ordenamiento sustantivo invocado. Y segundo, en el concepto de justa indemnización contemplado en el artículo 63, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. La primera sala afirmó al respecto que el carácter punitivo se desprendía de la necesidad de valorar el grado de responsabilidad del responsable del daño que establece el artículo 1916, para cuantificar el daño moral y que a efecto de que se pueda hablar de una justa indemnización o una indemnización integral del daño, era necesario que el anhelo de justicia de la víctima
se viera satisfecho mediante un quantum que no se agotara con una mera compensación, sino en una sanción que tenga la vocación adicional, dijo la primera sala de la Corte, de disuadir la generación de daños futuros. En esta lógica, podemos pensar que para la primera sala es posible reclamar daños punitivos como parte de la cuantificación de un daño moral. Esta lógica, estimados amigos, parece indicar que no habría base para demandar el pago de daños punitivos de manera autónoma al daño moral o independiente al texto y contexto del artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México y de los preceptos relativos de las entidades federativas. Sin embargo, con el debido respeto, considero que la razón de ser de los daños punitivos no necesariamente encuentra de manera única y exclusiva su origen en el daño moral, sino en el carácter repudiable o reprochable de cualquier conducta de quien resulte responsable. Para explicarme un poquito mejor. Recordemos a Félix Trigo Represas y Marcelo López Mesa en su obra Tratado de la Responsabilidad Civil, donde citan a Fernando Reglero Campos para definir los daños punitivos como el plus de indemnización que se concede al perjudicado que excede del que le corresponde según la naturaleza y el alcance de los daños. Dichos autores citan la obra Derecho de Daños de Diez Picasso para afirmar que los tribunales norteamericanos admiten la procedencia de los daños punitivos en tres casos. Uno, cuando según el cálculo del autor del ilícito, el resarcimiento del perjudicado será inferior a las ganancias obtenidas por el propio autor del ilícito. Por ejemplo, el fabricante que prefiere pagar los daños a reparar los productos defectuosos o a no cesar en la fabricación. Dos, cuando la conducta dañosa, sobre la base de un cálculo de probabilidades, presenta poco riesgo de ser judicialmente sancionada, lo que puede ocurrir porque la antijuridicidad de la conducta no es fácilmente demostrable, o porque el autor del ilícito tiene una posición dominante y no se siente intimidado por el proceso de resarcimiento. Y tres, cuando independientemente de sus consecuencias, el autor del ilícito actúa con el fin específico de causar el daño. En relación a esto, tengamos presente que durante muchos años la separación entre las familias del civil law y del common law ha sido muy evidente en la doctrina jurídica universal y particularmente en México, en donde nuestro sistema jurídico se alineó con los principios del derecho romano-germánico, pues haciendo que la distancia con el derecho anglosajón fuera enorme. De manera que en mi generación, como en la generación de los que algunos me escuchan, entre ellos Jorge Pesqueira, Luz y demás amigos de licenciatura, pues se percibía imposible que dentro de la lógica de la justicia mexicana se aplicaran conceptos o lineamientos de la corriente a que me estoy refiriendo, el common law. En la sentencia del caso Mayan Palace, la primera sala de la Corte parece aceptar las premisas que justifican la procedencia de los daños punitivos en los tres casos inmediatamente antes señalados y
sobre los que escribe ampliamente Diez Picasso. Aunque paradójicamente podemos advertir que la sala terminó en su sentencia enmarcando el caso solo en la figura del daño moral. No obstante, en base a la reforma del sistema penal en 2008 y la reforma de derechos humanos en 2011, hay que decir que nuestro ordenamiento jurídico se encuentra decidido a poner en buena medida punto final al divorcio entre el common law y el civil law, que parece haber persistido en nuestro sistema. Pues si bien la base de nuestro derecho sigue siendo el derecho romano-germánico, el Congreso de la Unión, mediante la reforma constitucional citada, abrió los caminos, según mi óptica, para tomar ciertos elementos del derecho anglosajón, tales como la oralidad en los juicios, y por su parte, la primera sala de la Corte, al resolver los amparos directos 30/2013 y 31/2013, invocó un principio característico del derecho estadounidense, como son los daños punitivos. Esta decisión de la primera sala, sin lugar a dudas, abre la puerta para que ustedes, señores jueces civiles, puedan sancionar con indemnizaciones compensatorias a las empresas causantes de un daño derivado de sus actividades negligentes, dando luz verde para la aplicación de la figura de daños punitivos en el país, ampliando el método para cuantificar el alcance del daño moral, lo cual es relevante, dado que antes de dicha resolución no existía un método exacto o preciso para determinar la cantidad adecuada a pagar por una afectación al daño moral. A continuación, describo brevemente el famoso caso del Hotel Mayan Palace. Miren ustedes, después de algunas apelaciones, se decidió condenar a la empresa a pagar una cantidad de 8 millones de pesos, basándose en lo indicado por el artículo 1916 del Código Civil para la Ciudad de México, el cual establece que el juez debe determinar el monto contemplando la condición socioeconómica de la víctima y lo constriñe a que las indemnizaciones millonarias solo tengan lugar cuando el dañado, o sea, la víctima, tenga un estatus socioeconómico elevado. Los padres del joven fallecido en el caso impugnaron esta resolución en amparo, solicitando que la Suprema Corte tuviera conocimiento del caso por considerar que ese artículo es discriminatorio al no estar alineado al artículo 1 constitucional que garantiza la igualdad al condicionar el monto de acuerdo a la situación económica de la víctima. El caso que comento inicia después de que un joven muere dentro de las instalaciones del Hotel Mayan Palace Acapulco al utilizar el servicio del kayak que ofrecía el hotel en el lago artificial, sucediendo que accidentalmente el kayak se volteó y al estar el agua electrificada, el joven falleció. Los padres iniciaron un juicio demandando la reparación del daño por la muerte de su hijo. En el juicio, la empresa demandada hizo valer la defensa consistente en que al firmar el contrato de hospedaje, pues el usuario, o sea el joven, aceptaba usar los servicios bajo su estricta responsabilidad y liberaba al hotel de cualquier responsabilidad derivada de los riesgos de accidente que pudieran originarse por usarlos. Sin embargo, en la primera y segunda instancias se resolvió que la empresa era responsable de la muerte del joven, ya que si bien el contrato de hospedaje libera de responsabilidad al hotel, asumiendo el riesgo que conlleva realizar ciertas actividades dentro del hotel,
esta liberación de responsabilidad se refiere a incidentes que puedan ocurrir por cuestiones de fuerza mayor o en respuesta a las mismas limitaciones del usuario. Como por ejemplo, que se metiera a la alberca profunda, pues sin saber nadar. Pero en el caso, el riesgo se configuró a partir de la negligencia del hotel por no tener sus instalaciones en óptimas condiciones para ser usadas de manera segura por los huéspedes. En tanto que la bomba sumergible que se encontró en el agua artificial no había tenido mantenimiento a lo largo de mucho tiempo, y que es precisamente lo que originó fuga de electricidad a todo el lago. Después de determinarse que la empresa había incurrido en negligencia al ser responsable de la muerte del joven, la sentencia estableció el alcance de la responsabilidad del hotel con relación a la afectación a la esfera jurídica de los papás, de los padres de la víctima. La primera sala de la Corte llevó a cabo un análisis distinguiendo la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual que derivan de una relación contractual, refiriéndose que la primera emana de un acuerdo de voluntades que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la segunda se desprende del incumplimiento de una obligación de no dañar a terceros, donde se encuentra implícito, según mi punto de vista, el principio no dañar a otro, argumentando la sala que para que se genere responsabilidad contractual basta con que alguna de las partes incumpla con una de las cláusulas pactadas en el contrato. Por ejemplo, se hubiese hablado de responsabilidad contractual si la víctima no hubiese pagado el precio del servicio en el tiempo pactado, o si el hotel no le hubiese proveído de habitación una vez que el cliente firmó el acuerdo de voluntades. En cambio, en la responsabilidad extracontractual, dice la sala, se debe determinar si la responsabilidad es subjetiva u objetiva. En el primer supuesto, exige dolo o negligencia al momento de provocar el daño. En tanto que en el segundo supuesto, aunque no exista esa mala intención, el daño de cualquier modo se produce. A lo anterior, nosotros le encontramos sentido, pues aunque en dicho caso existía un contrato que establecía y limitaba los derechos o obligaciones entre las partes, el daño moral se actualizó a partir de una responsabilidad extracontractual del prestador de servicios, al incurrir en descuido o negligencia, al ofertar un servicio sin que se cumplieran con las condiciones óptimas para que los usuarios pudieran utilizarlo de manera segura. Esta obligación, obviamente, no venía expresamente enunciada en el contrato, puesto que rebasaba los límites de esa relación contractual, al regirse por leyes encargadas de regular la actividad de estos prestadores de servicios. Es decir, el hotel en todo tiempo debía operar de acuerdo a los lineamientos de la normatividad correspondiente, garantizando la seguridad de sus usuarios. De tal manera que en este caso no se incumplió una obligación establecida en el contrato de hospedaje, sino en una de carácter genérico, en el entendido de que, aunque el incumplimiento afectó directa y exclusivamente a la víctima, es claro que todos los huéspedes del hotel durante esa fecha corrían el mismo riesgo, por lo que en el caso concreto la controversia no radicó en un acuerdo de voluntades exclusivo entre víctima y empresa, sino que el incumplimiento de tal obligación para con el fallecido también puso en situación de riesgo a todos los usuarios del hotel, independientemente del contrato que hayan firmado con la empresa. La sentencia de la primera sala de la Corte señala, pues, con toda claridad
que para que se pueda fijar responsabilidad se debe tener por cierto y probado el daño, el cual en el caso concreto quedó acreditado, pero también el negligente mantenimiento del hotel a sus instalaciones, lo cual también quedó acreditado en los autos. Pero, ahora bien, como ustedes saben, la premisa del daño moral parte del supuesto de la reparación de las lesiones o afectaciones de carácter extrapatrimonial. Es decir, no son susceptibles de ser valuados en dinero, tales como la imagen o los sentimientos. Sin embargo, los daños punitivos vienen a ampliar la reparación que se le puede dar al daño moral, ya que mientras este básicamente busca que el responsable pague una cantidad que de algún modo se entiende es suficiente para subsanar el daño causado, el objetivo de la figura del daño punitivo es castigar al infractor. ¿Para qué? Pues para que no vuelva a incurrir en la acción sancionada. Y además, importante, persuadir a otros infractores de no hacerlo. Esto me parece una regla mesurante de la conducta, como decía Tomás de Aquino en su Suma Teológica a propósito de la ley. La manera como en el caso concreto procedió la primera sala de la Corte para resolver la controversia fue singular y particularmente partiendo del derecho a una justa indemnización sin lugar a dudas. Pues se debía determinar cuál sería una compensación justa que de algún modo subsanara el daño ocasionado a los sentimientos de las personas, aun cuando se entiende que esto puede ser subjetivo, dado su naturaleza extrapatrimonial, pero partió de los principios del derecho internacional en que la naturaleza de la compensación debe satisfacer la necesidad de justicia de los afectados, valuando desde una perspectiva cualitativa y no cuantitativa, tal cual ya lo ha dicho en distintas jurisprudencias la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido amplio, estimados amigos, el derecho a una justa indemnización está garantizado y regulado en el propio artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México, en el que se establece el derecho a recibir una justa indemnización por el daño moral resentido, ya sea sentimientos, honra o reputación. No obstante, se consideró que la última porción del párrafo de dicho artículo es discriminatoria, ya que aunque se precisa que debe evaluarse la capacidad económica del infractor y su grado de responsabilidad al causar el daño, el juez también debe considerar la situación económica de la víctima, lo que pone un candado a que las sanciones sean millonarias para las víctimas que no tengan un estatus económico privilegiado. Se determinó en dicha sentencia constitucional que tal porción normativa es discriminatoria porque pareciera condicionar a que la víctima tuviese un futuro pleno o prometedor o boyante, monetariamente hablando, para que el monto de la indemnización fuera elevado. Por lo que evaluar la situación económica de la víctima para establecer tal cantidad, dijo la Corte, es contrario al derecho a la igualdad. Por lo tanto, esta sentencia de la primera sala, en nuestra opinión, es valiosa y sienta un precedente para futuras controversias por daño, porque no se limitó a calcular una cantidad de dinero para efectos de reparar la afectación a la esfera jurídica de los ofendidos, sino que tomó en cuenta tanto los derechos lesionados como la capacidad económica de la empresa responsable, de tal manera que además de reparar el daño, ésta fuera castigada de acuerdo a la teoría de los daños punitivos. Es decir, siguiendo la lógica de que se debe sancionar severamente a quien ha causado un daño y al mismo tiempo fomentar
una cultura de prevención para que tal situación no vuelva a repetirse. En el caso brevemente descrito, ha dado base a la emisión de diversas tesis, entre las que se encuentra la número 2.069.058, que literalmente dice: daños punitivos, conceptualización de sus fines y objetivos. Mediante la compensación del daño se alcanzan objetivos fundamentales en materia de retribución social. En primer lugar, al imponer a la responsable la obligación de pagar una indemnización, la víctima obtiene la satisfacción de ver sus deseos de justicia cumplidos. Asimismo, la compensación, la víctima puede constatar que los daños que le fueron ocasionados también tienen consecuencias adversas para el responsable. Por otra parte, la compensación tiene un efecto disuasivo de las conductas dañosas, lo que prevendrá conductas ilícitas futuras. Así, dicha medida cumple una doble función, ya que las personas evitarán causar daños para evitar tener que pagar una indemnización y por otra, resultará conveniente desde un punto de vista económico sufragar todos los gastos necesarios para evitar causar daños a otras personas. A dicha faceta del derecho de daños se le conoce como daños punitivos y se inscribe dentro del derecho a una justa indemnización. Asimismo, se encuentra la tesis número 2.069.059, que dice: daños punitivos encuentran su fundamentación legal en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. El carácter punitivo de la reparación del daño se deriva de una interpretación literal y teleológica del artículo mencionado. Dicho artículo dispone que en la determinación de la indemnización se valoren, entre otras circunstancias, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la situación económica de la responsable. De esta forma, el juez no debe solamente considerar en su condena aquellos aspectos necesarios para borrar, en la medida de lo posible, el daño sufrido por la víctima, sino que existen agravantes que deberán ponderarse en el quantum de la indemnización. Como se puede observar, este concepto no busca únicamente reparar el daño en los afectos de la víctima, sino que permite valorar el grado de responsabilidad de quien causó el daño. Tal conclusión también se deriva de los antecedentes legislativos que dieron lugar a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982. Finalmente, estimados amigos, y para no abusar en exceso de su paciencia, porque el tema es amplio, serio, profundo y que constituye subtemas verdaderamente provocadores y yo diría de frontera del conocimiento, hay que decir, al final de cuentas, que de la lectura de la sentencia de la primera sala de la Corte se aprecia que además de haberse tenido por acreditada la responsabilidad de la empresa, se determinó respecto a la víctima una grave afectación a los aspectos cualitativos del daño moral, es decir, que se lesionaron derechos de elevada entidad, estimando como consecuencias patrimoniales derivadas del daño sufrido el desembolso presente y futuro para el pago de las terapias psicológicas recomendadas a los padres del joven fallecido por la cantidad de 259.200 pesos, como consecuencia estrictamente patrimonial derivada del daño moral, agregándose que respecto a la empresa responsable, su grado de responsabilidad fue grave, pues puso en riesgo la vida e integridad física, no solo de la víctima, sino potencialmente de sus huéspedes, que se acreditó un alto grado de negligencia y se justificó la alta relevancia social de las actividades que realiza la empresa, considerándose que la empresa se beneficia económicamente de las actividades que ofrece, que al haberse desempeñado negligentemente, llevaron a la muerte del joven, y que dicha empresa tiene una alta capacidad económica, concluyendo que dada la gravedad, dada la grave afectación a los derechos de las víctimas, el alto grado de responsabilidad de la empresa y su alta capacidad económica, el quantum de la indemnización debe ser igualmente severo.
Por lo tanto, la primera sala modificó el monto de indemnización determinado por la autoridad responsable en los juicios de amparo mencionados y condenó a la empresa a pagar a los actores, padre víctima y madre víctima, una indemnización por daño moral por la cantidad de 30.259.200 pesos. Lo que, salvo la mejor opinión de ustedes, que siempre será mejor, señores jueces, me parece ejemplar y digno de emularse por el resto de nuestros jueces civiles en casos semejantes sometidos a su decisión. Sobre todo porque, número uno, en términos del artículo 39 constitucional, el poder de los jueces dimana del pueblo y se instituyó para beneficio de éste. Número dos, la justicia debe ser no solo pronta, parcial y gratuita, sino también completa, de acuerdo al artículo 17 constitucional. Número 3. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra o a la interpretación de la ley, y a falta de esta, se debe fundar en los principios generales del derecho, conforme al artículo 14 constitucional. Número 4. Estimados amigos, sin justicia material y completa, la paz es una entelequia. Y número 5, es pertinente en la operación del derecho y sobre todo, desde mi punto de vista, sobre todo en el ejercicio jurisdiccional, vale la pena escuchar la brillante reflexión de Ronald Dworkin en su obra Los derechos en serio, donde dice, si los derechos tienen algún sentido, deben concebirse como triunfos capaces de derrotar cualquier consideración utilitaria que se les oponga, por muy intencionada o justificada que parezca. Con esto concluyo mi participación, estimados amigos, en el Foro Jurídico de Primavera 2020, que por la fuerza de las circunstancias se volvió virtual, ya lo sabemos. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación y quedo atento a cualquier aportación, reflexión o pregunta que gusten hacer. Muchísimas gracias, magistrado. Pues en efecto, como siempre usted ilustrándonos y nutriendo nuestros conocimientos. Tenemos por aquí 3 preguntas. Una convertida en 2. Dice, ¿sería pertinente la aplicación de daños punitivos en todos los casos de responsabilidad civil o penal, aún tratándose de personas físicas? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y de hecho, las tesis que me permití referirles, así expresamente lo formulan. Y el discurso del ministro presidente de la Corte, igualmente mencionado al principio de la exposición, así lo expresa. Los daños punitivos son perfectamente aplicables en el caso de daños provenientes de empresas, personas jurídico-colectivas o morales, como tradicionalmente las conocimos, y de las personas físicas. Pero esta pregunta me da la oportunidad de decirles a todos ustedes que si bien esto es así, también lo es que los propios criterios de la Corte hasta este momento pronunciados al respecto establecen que cuando se trata de la responsabilidad patrimonial del Estado, es improcedente la condena al pago de daños punitivos. En pocas palabras, y resumo,
Si es procedente en todos los casos, tratándose de particulares, el pago de daños punitivos cuando estos incurren en alguna responsabilidad que da la pauta a dicho pago. Pero por el momento no es posible reclamar daños punitivos al Estado. Y esto se basa en un argumento central de que pretender condenar o condenar al Estado a daños punitivos implica afectar el erario público, porque el presupuesto que el Estado y sus instituciones manejan no es propio, sino proviene de las contribuciones. Por el momento esto es así, aunque en Estados Unidos algunos municipios y algunos estados acogen y regulan el pago de daños punitivos contra el Estado, a diferencia de lo que ha dicho la Corte Constitucional estadounidense, que conforme a su Código de Regulación Federal, el pago de daños punitivos es improcedente cuando se trata de los Estados Unidos de América. Interesante el tema. Sin lugar a dudas, gracias por la pregunta. Bien, la siguiente de esta misma pregunta dice, en este caso, ¿aplicarían igual, desde su punto de vista, los mismos lineamientos de la tesis de la Suprema Corte? Sin lugar a dudas, es el parámetro, tanto para aplicar como para calcular. En tanto que de estas tesis, si se vuelven a leer, se va a derivar inclusive la metodología para calcular, no solo cuantitativa, sino cualitativamente el importe del resarcimiento. Les invito a que relean estas tesis. Bien, uno más nos dice, si las partes en un contrato, o que por ley corresponda, ya pactaron una penalidad en caso de incumplimiento de alguna de ellas, ¿considera usted que además procede el pago de una indemnización considerándola como daño punitivo? Sin lugar a dudas, esto es así, porque recordemos que el pago del daño punitivo no tiene su origen en un clausurado contractual, sino en la gravedad de la conducta extracontractual, donde pudo darse la responsabilidad objetivo-subjetiva en los términos que ya planteé. Claro que sí, independientemente de la pena clausular de los contratos que celebremos, si se causó un daño mayor, grave, trascendente, que afectó los sentimientos, la imagen de la víctima o de sus ascendientes o colaterales, quiero decir, de sus familiares, el daño punitivo es aplicable. En tanto y cuanto que el daño punitivo tiene el carácter ejemplarizante y sancionador para que la conducta maliciosa o dolosa no se repita independientemente del incumplimiento de una cláusula pactada. Bien. José Luis Bojorquez hace un comentario, dice, ya en el Tribunal Oral Mercantil de Hermosillo, ya ha tenido un gran paso de avanzada y de amplio criterio al condenar a una aseguradora al daño punitivo en el caso de 2 menores que fueron desprotegidas por la aseguradora de manera injusta e ilegal y privarles de tener acceso a salud mediante una póliza de seguro y además impedirles que se pudieran asegurar con otras aseguradoras mexicanas, ya que según la aseguradora nunca se le informó que fueran concebidas mediante inseminación artificial, lo cual era falso, puesto que nunca se les preguntó a los padres tal información y al no tener falta ni engaño de los padres, aún así realizó un acto de discriminación y además privó del acceso a la salud mediante póliza de seguro. Y peor, había impedido que se pudieran asegurar con otras compañías. Ello es un gran paso bajo este concepto, lo cual aplaudo atentamente, licenciado José Luis Bojorquez, abogado de un despacho. Yo también aplaudo la decisión del titular de ese órgano jurisdiccional. Y mi deseo es que, viendo el derecho fundamental a una justa indemnización, la sala de apelación confirme y en su oportunidad se niegue el amparo. O bien la sala de apelación modifique
para incrementar el monto de la indemnización, porque sabemos que las aseguradoras en nuestro país, perdonen que lo diga, pero lo digo con todo respeto y con conocimiento de causa, no tienen palabra de honor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos muchísimos comentarios felicitándoles. Uno de ellos, por ejemplo, excelente, muy interesante, útil, magistral, muy clara, excelente exposición, se agradece la entrega, excelente tema, muy buena intervención, maestro, conciso y breve, cual debe ser. Muchas gracias por su tiempo y, en fin, tenemos muchos comentarios de este tipo, magistrado. Agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos dedica y su plena colaboración para poder llevar a cabo pues, este tipo de eventos. Le damos el uso, bueno, antes de darle el uso de la voz a la maestra Marina Marín, voy a agradecer que una vez concluida esta plática nos hagan el favor de responder, como siempre, la evaluación al desempeño docente, que se la haremos llegar, por supuesto, al magistrado. Y no olviden que el siguiente jueves los esperamos, previo registro, por favor. Adelante, Marina. Gracias. Magistrado, agradezco infinitamente a nombre del magistrado presidente, el licenciado Francisco Gutiérrez Rodríguez, contar con su destacada participación en esta conferencia, enriqueciendo así este foro con su amplia experiencia, que ha tenido como respuesta la convocatoria de 373 personas, entre los que se encuentran magistrados del Supremo Tribunal, magistrados regionales, jueces de primera instancia y personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, quienes han estado haciendo comentarios en el mismo sentido que decía Luz ahorita, que es muy magistral la conferencia que dio, es muy entendible y que pues les gustaría que lo tuviéramos más veces por acá con estos temas, ¿no? Y que el tema es muy ad hoc a lo que están viendo ahorita en uno de los juzgados. Pues todos están reunidos a través de esta plataforma web para escucharlo y nutrirse de sus conocimientos. Agradezco a la doctora Luz de Lourdes Angulo por su invaluable colaboración y apoyo brindado al tribunal durante las 4 sesiones que llevamos de este foro jurídico, así como a la maestra Natalie Berenice Villarreal Pérez, que es titular de la Dirección General de Formación, Capacitación y Especialización Judiciales, por su apoyo en la convocatoria y registro de participantes. Gracias a todas y todos los participantes por su tiempo e interés manifestado con su presencia el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves, como se está haciendo costumbre, a la misma hora, el jueves 4 de junio, en nuestra 5ª conferencia con el tema Retos y Oportunidades en la implementación de la reforma laboral en el Poder Judicial del Estado de Sonora, a cargo del maestro Francisco Javier Mejía Cisneros. Y magistrado, esperemos que muy pronto vuelva acá con nosotros. Pues a todos y a todas les deseo muy buenas noches. Muchísimas gracias, Héctor, y de verdad consideramos, una vez que pasa esta contingencia, seguramente te tendremos por acá en vivo y en directo. Y aunque no pase, vamos a organizar más. Sí. Bien. Bueno, en vivo y en directo me refiero. Gracias, Héctor. Gracias. Hasta luego. Bye. No olviden Buenas noches. encuesta. Hasta muy pronto.